Buenas tardes a todas las personas que se van conectando a este programa, el programa de la Fundación Véate Colombia, titulado Popularte y que se dedica a hacer estas conversaciones, estos acercamientos con los artistas que participan de nuestro Salón de Arte Popular. Ustedes, como ya lo saben, este es un programa que conecta a través de la virtualidad con las historias de los artistas, quienes también abren un poco las puertas de su vida para contarnos cómo se acercaron al arte, cómo se acercaron al salón. Y hoy es nuestro último programa del año y hoy queremos cerrar precisamente con una invitada muy especial que ahorita pues le voy a dar la bienvenida para que ustedes compartan preguntas, compartan comentarios acerca de ella. Yo sé que las personas que han ido a la exposición del Salón en el Museo Nacional han encontrado su obra. Ella es Berta Isabel López, está con nosotros conectada desde Morro Sucre y por supuesto Elkin Bolaño, quien nos acompaña aquí en la conversación. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Pues estoy muy bien, muy agradecida por estar aquí en esta oportunidad que me brinda la Fundación Beate. Hola, muy buenas noches, compañeras Adriana, Berta. Es un placer verlas a través de la pantalla. Bueno, bienvenidos Berta y Elkin a este Popularte para que conversemos acerca de Berta, por supuesto, de su obra, porque ustedes ya ahí en la pantalla inicial vieron pues de qué se trata esta pieza, pero antes vamos a hablar un poco con ella para que nos cuente pues cómo inicia este camino con el arte y para eso le doy el paso a Elkin, quien es la persona experta en cuestionar a los artistas populares en este programa. Bueno, creo que uno de los elementos que quisiera resaltar en este preciso momento es que estas tecnologías, estas posibilidades de encontrarnos y conversar de diferentes geografías, de diferentes climas, incluso de diferentes usos horarios, nos van a permitir hablar de tradición, que es el caso de Berta, especialmente porque ella viene de una familia que precisamente se apoya en una tradición artesanal y de eso queremos hablar en este momento. Entonces, una de las primeras preguntas que me gustaría hacerte, Berta, está relacionado precisamente con la vocación artística y es cómo surge ese deseo y cómo llegas a esta obra que conocemos y que se gana un premio en la convocatoria del Salón de Arte Popular. El deseo surge desde pequeña, diría yo. La necesidad de conseguir el sustento para ayudar a mis papás, para ayudarme a mí, para mi carrera. Entonces surgió como que la vocación de empezar a trabajar mi arte, mis artesanías, empezando por el macramé, que me sacó como dolores de cabeza, diríamos así, porque por perfeccionarlo, por aprender rápido. Entonces, diría yo que desde ahí fue que surgió la necesidad o la vocación del arte, desde, de esos pininos. Y ya después sí la he perfeccionado pues evolucionando con la técnica que ahorita estoy utilizando, que es con la aguja mágica. Entonces, digo que desde allí, desde el macramé, más que todo. Berta, ¿y cómo es que llegas a esta técnica del macramé? Porque, bueno, ustedes de pronto ya la han visto, que Berta hizo parte de nuestro documental este año, el documental de la serie Arte Popular, el arte de la gente, y ahí nos contó, pues, cómo nacieron también estas raíces en el tejido, cómo la familia también se dedicó a esto. Y Berta, ¿cómo entonces pasas de aprender esta técnica artesanal que prácticamente pues es el oficio familiar y Mm. vamos a ese camino hacia perfeccionar la técnica e encontrarse con esto de la aguja mágica y empezar a hacer y crear obras de arte? Bueno, el macramé pues surge, como le dije, por la necesidad de buscar el sustento, más que todo. Y a raíz de eso
ya fui como que evolucionando, mirando a ver qué más podía hacer, qué más podía aprender y cómo podía yo seguir adelante. Más bien para quitarle la carga a mis papás de mí, como todo joven, ¿no? Entonces yo digo que desde allí, desde desde esa temprana edad, tuve como que el, digamos, digamos con un término coloquial, la raquiñita de aprender. Sí, desde allí, entonces, la aguja mágica surge desde unos talleres que recibí con el apoyo de la gobernación de Sucre, un taller que se llamó Expedición Creativa, se llamó el taller. Demoró como más o menos un año esos talleres y allí surge todo el tema de la chagua, desde allí Sí, de es ese que taller. desde que escuchamos el término la chagua, yo decía, pero la chagua, ¿qué es la chagua? Y en todo ese ejercicio también de que nos encontrábamos con las obras, las podíamos mirar de cerca, las podíamos apreciar. Un compañero de nosotros, quien es la persona pues precisamente que nos apoya en el montaje y la museografía, dijo, pues es que la chagua es una historia de Sucre. Entonces, quiero que nos cuentes, y precisamente porque tenemos la imagen acá compartida, pues en qué consiste la chagua, de qué se trató esta pues tradición, ya lo soplo ahí, lo digo, pero también qué Sí, es lo sí. que representas en esta obra. Pues la chagua más que todo representa unidad. Allí eh, los, digamos, los campesinos, porque todo surge por los campesinos, como ellos alquilaban sus tierras, digamos que de año en año, y se tenían que ir mudando. Eso es lo que cuentan los historiadores. Surge de allí, pero ya cuando se, se sienta o se coloca como un pueblo como tal, digamos la población, y ya cuando ya los techos estaban hechos y cierta familia ya no quería ese techo, se lo donaba o se lo vendía a otra familia. Y es allí donde sale la chagua. La chagua es un término indígena, una palabra indígena, que significa traslado de techo o traslado de casa. Eso es una práctica que hace como 4 meses evolucionó porque cargaron una casa, pero fue con zinc. No sé si saben cuál es el término de zinc o saben qué es un zinc. Cargaron una casa, pero fue con zinc. Ya no fue con la palma, sino fue con zinc. Ajá. Hace como 4 meses aquí en Morro pasó eso. Eh, la chagua como tal es una tradición, como lo venía diciendo, donde se reunían más de 40 personas. Eso era algo coloquial o joquial o era una fiesta. Había sancocho, el guarapito que le dicen por acá, la aguapanela, como lo llaman en algunas, aguapanela con limón, hasta trago, hasta ron, no podía faltar, como como todo pueblo costeño. Entonces todo se vuelve una fiesta y como todo se vuelve una fiesta y eso trasladaban una casa digamos que de un sitio o el techo de un sitio para, para otro pueblo, digamos como un kilómetro, por así decirlo, o 500 metros. Y eso era un jolgorio porque la gente iba gritando, orquesta, orquesta, paren, paren, a la derecha, a la izquierda. Y no, eso era una locura total. Pero muy, muy bonito. Eso fue muy bonito. Esas tradiciones ya con el pasar de los años, las casas ya se fueron formando de material, de 2 pisos. Y ya son pocas las casas que quedan de compañía. Berta, una de las inquietudes que tengo frente a este trabajo especial que se gana el premio, que claramente nos está explicando la tradición y que en una conversación anterior a esta me recordaba un poco a un animal que tiene un nombre particular en nuestra región, que es el morrocoyo,
y que en otras partes la conocen como la tortuga, que pareciera que fuera un caparazón. También hay una simbología muy bella en la medida en que el techo se convierte en el hogar, pero también en el punto de integración. Como muchas personas pueden hacer este ejercicio, porque son muchas las que van por dentro, claramente, y van al unísono, moviéndose al unísono precisamente con el aviso de personas que están por fuera. Entonces esto también se puede considerar una especie de comparsa, hablando de las tradiciones folclóricas. Pero también hay un elemento que me parecería que vale la pena resaltar y nos gustaría escucharlo de ti, si es que tiene algo que ver como, no solo con el reconocimiento cultural que esto implica y un poco con la pérdida que eventualmente se puede estar dando por el uso de nuevos materiales a la hora de construir las casas, sino que en algún momento tú viviste por fuera de la región. Entonces, no sé si eso tiene alguna conexión, el hecho de retomar esta imagen como algo especial y que de alguna manera eventualmente te permite ganar el premio. ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Pues yo viví un tiempo por fuera de Bogotá y la conexión siempre ha existido, porque yo viví como 4 años por allá y yo trataba de venir a las fiestas patronales, al Festival Nacional de Pito Atravesado que se hace todos los años acá, a mitad de año. Yo trataba siempre como de estar acá. Y como que uno por fuera vive otro mundo y ya como que le extraña tanto su hogar, sus tradiciones y como que quiere uno como que estar acá todo el tiempo, venir más seguido y siempre la conexión ha estado. Y esto, digo yo, que surge a raíz también de eso, de extrañar, de vivir, de querer plasmar algo diferente. Entonces, según tu comentario, y es un poco la reafirmación de lo que a veces escuchamos cuando nos referimos a los procesos creativos y demás, y es que la creatividad parte de una necesidad de solucionar algo. Y aquí es básicamente un sentimiento relacionado con la añoranza, en el sentido de nos separamos de algo porque hay unas circunstancias que nos obligan a separarnos de eso, en este caso, pues la tradición, la tierrita, el terruño, y comienza cuando uno pues se enfrenta a otras experiencias, pues la añoranza comienza a enseñarnos a ver de una manera distinta. Y creo que eso es también parte del proceso creativo, ¿no? La creatividad y sobre todo la creatividad artística es precisamente ver lo mismo, pero siempre de manera distinta, y es lo que hace que esto, en este caso, la tradición comience a adquirir un valor adicional. Entonces, el proceso de Berta, y tal vez es lo valioso, y creo que eventualmente los jurados pudieron percibir ese sentimiento, no es solamente el reconocimiento de algo que está en un rincón del país, sino que además es lo que termina potenciando otras maneras de entender y disfrutar las culturas tradicionales y el arte. Berta, entendiendo en cuenta como esta manera de gestión artística, ¿tú nos podrías decir de qué manera te ha favorecido participar en el salón y este premio que te otorgan? Imagínense, mucho, me he visibilizado más, esa es la palabra. He estado en exposiciones en diferentes partes, he estado en invitaciones, me han invitado a diferentes exposiciones. En Bogotá también participé en otra exposición en el Realismo Caribe, antes del Gran Salón Bar. Y en el mes pasado, estuve participando en CINSE, una invitación también de la Gobernación de Sucre. Y visibilizarse, una visibilización muy importante. Y ahorita tengo obras en la feria, por artesanías, con la Fundación BAM. ¿Y tú sientes que esta visibilización de alguna manera te repercute en la comercialización de tu obra o tú económicamente dependes de otra actividad, de otro ejercicio?
como todo aquí en Morroa, nosotros dependemos de otro ejercicio, pero también las obras se han vendido, también se venden las mochilas, todo. Y el taller de mis papás también, afortunadamente y gracias a Dios, todo el año se mantiene en producción. Entonces, también nos ha ayudado mucho porque no solamente a mí, sino también a mi papá lo han venido a entrevistar porque él es un personaje bastante importante de nuestro municipio. Entonces, digamos que nos ha favorecido a todos. La visibilización que hemos tenido, el taller como tal, talleres de herederos de Berta Corena, ha sido muy importante. Y Y en eso es yo le agradezco mucho, mucho a la Fundación BAC por eso. y en este taller tradicional, ¿cuáles son los elementos que hacen? ¿Cuáles son las artesanías? Hacemos bolsos, mis papás tejen las telas, las hamacas, las populares hamacas las teje mi papá, porque él sí es el que se dedica 100% a las hamacas. Y mi mamá se dedica a la fabricación de las telas para realización posteriormente de los bolsos. La hermana mía se dedica al diseño del macramé, igualmente yo también, y en especial la especialidad mía son los cuadros y las mochilas también, de diferentes diseños, las mochilas a crochet. La mochila crochet. Hay otra cosa, otro elemento que también surge en nuestra conversación anterior a este espacio y es que tú te dedicaste a tejer porque sentías la necesidad de quitarle una carga a tu familia, entonces un poco depender de ti misma y no sé Sí, qué, y lograste a través de ese propio trabajo estudiar. Esos estudios, ese conocimiento, de qué manera te ha influenciado tanto en el taller, si la tradición, logras establecer una conexión entre la tradición y lo que aprendiste en tu profesión, si tuviste alguna tensión con tu padre, que es el que marca de alguna manera la pauta del taller, cómo fue ese proceso allí de conexión entre ese conocimiento, llamémoslo por lo pronto foráneo, y el conocimiento tradicional. sí. Pues yo estudié diseño gráfico, como les dije anteriormente, con la ayuda del macramé. Y eso Uh-huh. me ha servido para el diseño de las mochilas, porque yo primero lo plasmo en el computador para perfeccionar, digo, no equivocarme o equivocarme lo menos posible para no soltar tanto, porque después que está hecho, son muchas horas dedicadas a ese material o a esa arte, porque es una pieza lo que uno hace en cada tejeda, en cada tejeduría, es una pieza que uno hace. Eso es arte también. Entonces, son muchas horas dedicadas y yo primero lo plasmo en el computador para minimizar esas horas de tejeduría. Entonces, yo digo que eso me ha servido bastante. Visibilizarse también, visibilizarse no, digamos que como eh, eh, avanzar, es la palabra, avanzar en cómo tú puedes facilitarte tu trabajo. Yo digo que me ha servido, mi estudio me ha servido para eso, porque lo demás lo he cogido como para hacer tarjetas o, digamos, videitos o cosas por ahí, pero son como familiares o por hobby. No es un trabajo como tal de diseño gráfico, sino cositas así puntuales que me piden el favor y yo muy, muy agradecida o muy complacida lo hago. Muy bien. ¿Verdad? Perdón que te interrumpa, Elkin, y quiero como que me cuentes también, pues, cuál fue esa sensación, porque a mí me gusta mucho entender desde lo emocional cómo los artistas pues también se conectan con estas plataformas que un día estamos aquí presentando una obra, una convocatoria y al otro día yo ya estoy recibiendo el segundo premio. Quiero como saber cuál fue esa reacción o esa experiencia de conocer, porque pues Berta no se había presentado en ninguna de las versiones anteriores del salón. Surgió una invitación por parte de la persona que se acercó a ella a través del taller, que es lo que yo sé y sé que Berta pues me lo contó,
Pero quiero que hablemos un poco pues de eso, de que a veces uno se presenta a este tipo de convocatorias, de proyectos con la ilusión de que se reconozca un trabajo, que se muestre, pero casi siempre la posibilidad para ser ganadores es mínima porque son 1.900 propuestas y de 1.900 propuestas a nivel nacional, la Chagua está en el segundo puesto. Entonces quiero que hablemos también como de eso para darles a conocer a las personas pues cómo es que esto te conmocionó y cómo lo vimos también todos pues el día de la premiación en octubre. Sí, es como recibir ese premio. Yo no me lo esperaba, más bien estaba como ansiosa, con mucha fe, claro está, con mucha fe. Yo dije, yo sí, pues, yo le decía a mi esposo, pues algo nos ganamos, de algo quedamos, o sea, ya la experiencia de estar allí, estar presente, la invitación y todo, ya eso es una ganancia. Yo dije, desde 1900 estar entre la del Museo Nacional, que fuimos como, ¿cuántas? Como 80 y algo. Yo dije, ya eso es una ganancia, ya eso, mire que ya la única, o muy pocos de Sucre, porque fuimos como 6 nada más, ya de 1900 a estar en 6 de Sucre, o sea, ya eso fue una ganancia súper, súper grande. Y yo muy ansiosa, desesperada, no, sino como ansiosa, así, muy, muy ansiosa estaba yo en esos días. Y yo le decía a mi familia, eso es una ganancia ya, lo que tenemos nosotros aquí, porque era el taller, porque yo siempre he dicho, no solamente soy yo, es mi familia también. Y, y es la primera vez que yo estaba, o que yo estoy en la Fundación BAT, y obtener un premio. Sí, o sea, yo no me lo esperaba. Yo decía, bueno, Dios, si tú me tienes aquí, es para grandes cosas. Y así fue. Gracias a Dios y a la Virgencita también. Claro que sí, Berta, pues siempre es muy emocionante desde todos los puntos, pues ver cómo los artistas también se emocionan cuando estas cosas suceden. Y quiero pues preguntarte también qué viene ahora, ya que esto ha sido pues un paso grande que te ha hecho poder tener esta obra expuesta en el Museo Nacional, por ejemplo, que nos ha contado nuestro mediador que ha visitado la exposición mucho turista extranjero, entonces imagínate el alcance que ha tenido también la obra de la Chagua, que está en Expo Artesanías y demás. ¿Qué más estás pensando hacer pues a nivel artístico? ¿Cómo te proyectas pues también ahora que este rol pareció ser tan favorecedor y que por supuesto pues te mereces ese reconocimiento? Sí. Pues seguir participando en exposiciones, en todas las convocatorias que pueda participar, ahí estaré yo. Estará mi técnica con la aguja mágica. De pronto no con la chagua, sino con otras obras de diferentes temas. Y ahí estaré. Y me verán por allí. Por allí me verán. Berta, si Dios lo permite, va a estar por mucho, mucho rato con sus creaciones y con sus obras y con su tradición mostrándola todo, mostrando su morroa, orgullosa de su morroa, mejor dicho, de su pueblo, de su familia. ¿Sabes, Berta, pensando en estas técnicas que trabajas y que trabaja tu familia, y pensando un poco en cómo se entiende y se vive el arte contemporáneo, porque al final de cuentas también hay que establecer esa relación entre la tradición y lo contemporáneo, no solo en la estética, en la manera como se presenta, sino en la manera eh, como se puede encontrar significado en ciertas cosas. Yo siempre he visualizado que esta técnica del crochet se convierte en una suerte de dibujo expandido. Y me explico. Porque realmente el crochet o el hilo del crochet en este caso se convierte en una sola línea que va dibujando un paso a la vez en ese movimiento constante y casi que perpetuo. Esa sola línea hace todo el proceso y que es básicamente lo que hace un lápiz sobre un papel, ¿no?
Entonces, ahí hay una cierta maestría en este proceso, o las otras técnicas también que se relacionan con el puntillismo y demás. Entonces, uno puede encontrar una suerte de versión de arte clásico en este tipo de obras, ¿no? Teniendo en cuenta otros materiales y sobre todo la idea de visualizar los materiales de una manera distinta también viene de tu comentario en relación con el hecho de que ya no se están usando los materiales tradicionales para hacer los techos, que es la paja y demás, sino que ahora se usa el zinc y eventualmente se están usando otro tipo de tejas que eventualmente, pues bueno, la tecnología y la cultura contemporánea también de alguna manera nos exige. Pero también es una manera de visualizar ese mundo artístico del cual tú emerges, que es la tradición, y cómo te puedes empezar a conectar con este lenguaje contemporáneo, visualizando las técnicas también desde lo más, diríamos, virtuoso posible, ¿no? Que es simplemente ser esas conexiones que pareciera que en el tiempo y en la distancia no lo fueran, pero que sin embargo sí exigen ese virtuosismo, porque no es fácil, y eso también hay que decirlo con mucha vehemencia, que no es fácil hacer ese tipo de trabajos tejidos en espacios tan grandes. Eso demanda muchísimo tiempo, muchísima energía y casi que enfermedad en las manos, ¿no? Entonces es un tema muy complejo porque a veces las manos duelen. Y lo digo de la experiencia porque eventualmente en alguna época de mi vida aprendí a tejer y tejí bastante. Entonces creo que eso hace parte del proceso y me conecto mucho en ese sentido con tu obra. No sé si Adriana tiene alguna pregunta, algún comentario de los que nos están escuchando y nos están viendo, como para ir cerrando este espacio. Bueno, los comentarios han sido muy positivos, Morroa presente. Eso es lo que más me gusta, que siempre hay una identificación de la región del artista al que estamos entrevistando. Y mi comentario y mi pregunta es, pues, alrededor de eso, de cómo puede uno también como artista revivir una tradición o capturar en una imagen, en este caso, una tradición tan importante en el territorio, en este caso de Morroa, para que el resto del país la vea y la conozca. Por ejemplo, y lo digo desde la experiencia pues individual, ¿no? Yo no tenía ni idea que era la chagua y nada, y cuando me contaron, yo dije, esto es increíble, porque me pareció buenísima la historia y me pareció buenísimo seleccionar algo tan valioso como una tradición colectiva en una técnica tan tradicional de la misma región, pero que se dedica a hacer otros productos, poder capturar y tener estos momentos tan claves en una sola obra. Entonces, quiero preguntarte, Berta, pues cómo también tú le aportas a ese reconocimiento, a ese patrimonio también que se construye colectivamente alrededor de las tradiciones, como esta del traslado de techo, y también cómo ves posible a través de tu obra seguir dando a conocer, recortando también todo lo que se vive alrededor de estos territorios tan pequeños, pero que significan mucho a nivel cultural en el país. Pues, me repito porque casi no. ¿Cómo tú crees que este tipo de obras, que es lo que tú haces, le aporta también a la cultura en Morroa? Es decir, ya nosotros estamos reconociendo la tradición de la chagua acá en Bogotá, porque la historia se nos está contando acá y se está contando a través de este programa. ¿Cómo crees tú que se le está aportando también culturalmente a tu territorio a partir de una obra de arte y por supuesto a la obra que tú realizas? Pues yo digo que reviviendo el pasado, porque los señores dicen, mire, ella le está haciendo lo que anteriormente era algo pues típico de casi todos los domingos. Ella está reviviendo eso. Están saliendo nuevamente o están surgiendo nuevamente los recuerdos. Y pues mire que a raíz de que la chagua surgió pues conmigo, hasta ahorita un mural, un mural que hicieron hace poco, también colocaron a la chagua. Entonces, digamos, o sea, están otra vez saliendo las tradiciones o los recuerdos
están surgiendo. Yo digo que a raíz de eso, pues ese es el aporte que yo le hago, revivir. Esa es la única palabra que yo digo, revivir, revivir los recuerdos. Yo creo que es súper acertado porque imagínate, o sea, es lo que tú dices, rescatar en el pasado todas estos mensajes y todas estas eh, cosas importantes de cada territorio. Y si ya están replicando la chagua, pues imagínate hasta dónde va a llegar la chagua después de todo esto. Yo me imagino que muy lejos. Sí, ojalá ellos Te permitan. agradezco, te agradezco muchísimo, Berta. Uy, espérate porque está pasando por ahí una ambulancia, sí. Pues yo me imagino honestamente esa chagua en algún momento con esa danza que lleva por debajo ese montón de piernas como un 100 pies, pero esa paja vestida de muchos colores y ya comienza a tener una estética muy distinta y eventualmente puede convertirse en un espectáculo para cualquiera de nosotros. Verlo por allí en alguna parte, Berta, llevar algo así a un museo y entrando desde la calle a la entrada principal a cualquier museo de Colombia o del mundo debe ser un espectáculo impresionante. Imagínense. O sea, Yo también me debería lo ser imagino. un espectáculo. Sí, Eso todavía se replica así como lo dije en el documental, un corregimiento de Morroa, Las Flores. Ellas hacen esa réplica con una casita más pequeña. Ujú. Todos los años reviven esa historia y esos recuerdos. Todos los años hacen ese recorrido del cargamento de la casa. En un festival que se llama Festival de Flores a la Luna o el Festival a la Luna, algo así es el festival. Es un corregimiento de las flores. Muy Todos los bien. años lo hacen. bueno, pues fíjate, todavía hay muchísimo más por rescatar y recordar en las regiones y sobre todo en tu región. Berta, muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo, por permitirnos pues acercarnos a tu obra, a esta historia que me parece muy, muy interesante que todos podamos conocer y que más a fondo está también disponible en nuestro documental que ya está en YouTube para que por favor vayan y lo visiten y conozcan la historia de Berta y de otros 3 artistas más que han hecho parte de nuestro salón. El Gracias. agradecimiento es mío. El Sí. agradecimiento es mío hacia la Fundación BAD, hacia todas ustedes. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta, por apoyarme, por creer en el arte, por creer en Morroa y por creer en la Chagua. Muchas Ay, gracias. claro que sí, Berta. Y ustedes quienes están ahí también, pues pendientes de nuestra feria, acuérdense que la Fundación Beate tiene un stand en Expo Artesanías 2025 en Corferias, la tienda de arte popular. Allí están las obras de Berta y otros 22 artistas más. Elkin, muchísimas gracias como siempre por tus reflexiones, por tus preguntas, siempre muy acordes a los artistas y a las historias que nos cuentan. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y si todo sale bien, nos vemos en el espejo. Chao, chao. Chao, gracias, Berta, Chao. chao, gracias a todos Chao. por conectarse. Feliz noche.